Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más, su amigo Marco Antonio Robles, profesor investigador en el área de la filosofía y las humanidades, les da la bienvenida a nuestra emisión del día de hoy, que trae para ustedes un tema por completo actual, referente a esta cumbre de las Américas que ocurre muy curiosamente sin la comparecencia de toda América. Es ya cada vez un eco creciente, resuena por todo el mundo un cierto hartazgo de la ideología norteamericana. Ese hartazgo de esta ideología por décadas tan desgastante de una especie de ideología normalizada, monopolizada acerca de un poder hegemónico, por supuesto, con cierto rasgo imperialista. Muchos teóricos negarán precisamente por justificar y validar el punto de vista norteamericano, pero en realidad es algo que está verdaderamente en crisis en el mundo. Hoy se los planteo a ustedes precisamente con el contexto de esta reunión boicoteada primero por los propios Estados Unidos, que no quisieron invitar a ciertos países que siempre son acosados por Estados Unidos con este tinte de izquierda de socialistas, Cuba, Venezuela, Nicaragua, y el que se oponga a la hegemonía norteamericana siempre son descalificados con la misma ideología que presentamos hoy en este contexto concreto también de boicot también hacia Estados Unidos, pues comenzando con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien advirtió que no asistiría a esta reunión si no se invitaban a todos los países que conforman el continente americano. Muchas reacciones en varios sentidos, de congresistas norteamericanos también, incluso. Pero seguramente también en el entendimiento y en el conocimiento de que hay una guerra simulada de bajo nivel o de manera indirecta porque están utilizando solamente a Ucrania para combatir a Rusia, el enemigo histórico de Occidente, cuando en realidad es de nuevo Estados Unidos el que está llevando ese liderazgo con todo y la OTAN, pero llevándose entre su arremetida a los mismos países europeos con las posibles consecuencias. No nos alcanza la emisión para hablar de manera extenuante en todos los sentidos. Seguimos tratando el tema de Ucrania en un capítulo alterno, pero quédense para que podamos analizar cómo de verdad en el mundo la ideología de Estados Unidos está siendo ya cuestionada incluso por los propios norteamericanos. Pero como siempre, les pedimos que no se nos vaya, que esto realmente se va a poner interesante. Gracias a todos los nuevos suscriptores, a algunos de ellos de muy fraterna cercanía, algunos otros nuevos mutuamente en relación a que no conocían el trabajo de un servidor ni nuestra trayectoria como docentes de la filosofía o como investigadores también de las humanidades, pero ese voto de confianza que nos dan para seguir y continuar con nuestro canal, se los agradecemos de verdad. Asimismo también a esta pequeña comunidad que está dada en hacerse un criterio más riguroso de los temas que discutimos con una referencia teórica y como siempre filosófica, pues ahí está el intento, el proyecto académico en primera instancia, pero también en segunda instancia como una forma de
conexión social, en una red para mantenernos en un puente humano, relacionándonos en este intento por comprender mejor lo que ocurre con la modernidad capitalista de nuestro país y del mundo. Pero entrando en materia, veamos cómo entonces se da este contexto de la cumbre de las Américas con el capricho de siempre de Estados Unidos de querer liderar no solo el continente, sino el mundo. Hagamos una puntualización que ya no exige o no debiera exigir pruebas de lo que es históricamente Estados Unidos. Estados Unidos tiene una ideología de chantaje todo el tiempo. El que no esté conmigo está en mi contra. El que no esté de mi lado es mi enemigo. El que no sigue mi política es antidemócrata. El que no está de acuerdo con mis políticas económicas o con el mercado que también busca liderar, entonces son definitivamente países terroristas. Y quienes comandan algún país con el que no están de acuerdo o que de manera real también, con todo su derecho y con toda su libertad, y precisamente por democracia, los países que decidan ir por otro camino, que no sea el libre mercado capitalista que propone Estados Unidos y Occidente, sobre todo, aunque sabemos que ya está extendido en el mundo el capitalismo, pero cuando surge un país que busca tener un sentido de autonomía, de independencia, como el mismo caso que estamos atravesando con el régimen de López Obrador, ya no se diga, también como los países que han tenido momentos históricos muy difíciles y que han tomado una decisión de tomar un régimen alterno como Cuba, como Venezuela, en otro momento con Evo Morales en Bolivia, con Correa en Ecuador, con Lula en Brasil. Bueno, pues inmediatamente aparece esta ideología normalizada de Estados Unidos, que es simplemente un Estado con claros tintes de imperio, que busca dictar precisamente como lo que se supone que critica, como un dictador del mundo. O hacen lo que yo digo o se atienen a las consecuencias. Siempre me gusta hacer con mis alumnos a mí una especie de metáfora del vecindario. Pensemos que el mundo, les digo a mis estudiantes, pensemos que el mundo es un vecindario y que todos los países son un buen vecino. Y ahí pues están los vecinos de Europa, los vecinos de Latinoamérica, de América del Norte, los vecinos de África, de Asia, en fin. Y cada quien vive pues como su vecino en su casa. Pues tenemos que ser claros en esta metáfora que Estados Unidos es un vecino violento, es un vecino agresivo, chantajista y, lo peor de todo, es un vecino agresivo y peligroso. Genera boicots. Imagínense, en un vecindario tenemos a un vecino que además está armado con armas muy peligrosas que todos los demás del vecindario no tienen, que son las armas nucleares de Estados Unidos. En esta metáfora, ¿qué hacemos para hacer más simple lo que es más complejo? Estoy en contra de muchos teóricos de la ciencia política que no hacen más sencillo, más accesible todos los componentes que intervienen en la sociedad y en las relaciones geopolíticas, siempre hablando de índices económicos, siempre hablando de variables que no pueden poner en términos simples a sus oyentes. Pero si no son capaces de hacer esto, no son entonces buenos maestros. Tenemos que entender de un modo claro, tampoco de una manera reducida, de un modo burdo, pero sí entender que a final de cuentas Estados Unidos es un país bélico,
utilizando ya conceptos más rigurosos, que durante toda su expansión, desde que llegó a América con esas famosas colonias de Inglaterra, se expandió en el territorio que poco a poco fue actualizándose en lo que hoy es. Pero que, una vez conformado como Estado-nación moderno, emprendió un capitalismo completamente agresivo, expansivo. ¿Quién mejor para saberlo que nosotros mismos, los mexicanos? Para aquellos también amigos de otros países de Latinoamérica y del mundo que no tengan tan presente la historia de Estados Unidos. Estados Unidos tuvo que invadir 2 veces a México para ir ganando territorio, y en esas arremetidas violentas, agresivas, bélicas, logró acuerdos, entrecomillamos la palabra, que fueron más bien completamente saqueos de territorio, con traidores que también de nuestra historia hubo, pero finalmente lograron quedarse con la mitad del territorio mexicano. Y luego de allí, con la ideología Morro, que pregonó y proclamó América para los americanos. Pero cuando dicen América en esta ideología, se refiere efectivamente a todo el continente americano, desde el norte de Alaska hasta el sur de Argentina. Es decir, de alguna manera, observaron de manera inmediata su visión imperialista, expansionista. Pero claro, la versión moderna era para Europa, el colonialismo, para Estados Unidos fue el intervencionismo. Tener siempre golpes de Estado, clases políticas corruptas que le aseguraban ingerir e interferir en los estados de Latinoamérica. Esto en realidad ha ocurrido también en otras partes del mundo, pero en América Latina, ha sido un completo caos y una tragedia para los pueblos latinoamericanos y para impedir el desarrollo justo de las naciones de América. En este muy escueto y breve contexto, retomamos lo que ha sido siempre Estados Unidos. Ese vecino tan peligroso que si no estás con él, estás en contra de él, según esta mentalidad por completo arcaica y completamente deplorable. En sentido de desarrollo social, en sentido de desarrollo humanista, en sentido de desarrollo geopolítico, es simplemente increíble que todavía los estados que supuestamente se pregonan de más modernos, de más avanzada, sean precisamente los más peligrosos y retrógradas, que sigan pretendiendo tener control sobre otras naciones. Esto es, pues, el contexto y el resumen al mismo tiempo de lo que ha sido el mal vecino que tenemos que padecer en el mundo. Claro, no podrán decir en otras regiones que ellos no padecen también la injerencia. Sabemos ahorita con Ucrania que tienen su inversión en una marioneta que es Zelensky para aprovechar una guerra y tratar de debilitar a los rusos. Sabemos de todas las guerras y todas las invasiones que han ocurrido en Medio Oriente y en las últimas guerras, Irak, Afganistán y claro, con su asedio a Irán. Pero, en fin, algo que hasta parece que se nos va de la charla, pero que en realidad es el mismo tema: la injerencia, el expansionismo, la invasión, el imperialismo bélico, que no busca otra cosa que mantener la hegemonía
es decir, el control y el poder de Estados Unidos por encima de todos los otros demás países del mundo. Es una locura, sí. Es una locura. Esto debería de verse como una especie de psicopatía, si fuera siguiendo otra vez la metáfora de el mal vecino. En los Estados Unidos sería como un vecino psicópata, un vecino sociópata que no sabe convivir con el resto de los países regresados, que tiene que usar tanto la violencia bélica, la agresividad de las guerras, como el control ideológico, los chantajes, las mentiras. Hoy en día, con la misma guerra de Ucrania, pero también lo sabemos, con toda la antipropaganda o la propaganda en contra de los estados o los países que no están de acuerdo con sus políticas, es impresionante. Ninguna época en el mundo, ningún estado, ningún imperio en la historia podemos ubicar o encontrar con tanta inversión económica en contra de los países que buscan un camino diferente. Sí, el boicot a Cuba, el boicot prácticamente a Venezuela, toda la Guerra Fría contra la Unión Soviética o la ex Unión Soviética. Actualmente, de alguna manera transmutado en todo este boicot, ahora convertido en una guerra de bajo nivel, utilizando a Ucrania en contra de estos rusos, claro, herederos de ese poder de la ex Unión Soviética. Finalmente, tenemos pues el inicio de esta cumbre como un anunciado fracaso. Porque una vez que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque hay que admitir que el presidente de México ha tomado una relevancia inusitada en el mundo y sí se ha tornado como un líder, tanto de Latinoamérica como en algunos otros lugares. Y ha servido de inspiración no solamente a otros pueblos, sino también a otros presidentes. Asimismo, otros mandatarios decidieron no asistir. Bolivia, Guatemala, con de alguna manera el vínculo a las expresiones de AMLO, el presidente de México, para no tener el interés de asistir a una cumbre donde en realidad no es cumbre, no están todos los que tienen que estar. Y así mismo se los hizo saber el canciller Marcelo Ebrard, en donde de alguna manera hace eco en su discurso. De entrada, no se puede dejar fuera de lado toda esta temática. Y retomando lo que ya ha dicho el presidente López Obrador, reitera que se requiere un nuevo orden de Latinoamérica. Eso es lo que nosotros recalcamos aquí. No solamente es el orden mundial de los poderosos lo que puede estar en posible cambio del mundo. Eso es lo que los politólogos ordinarios, comunes y corrientes solamente saben ver. Esto es por el vicio que tienen en la forma en que hacen análisis político, porque solamente se basan en teorías políticas que enfocan la concentración del poder, la concentración del dinero, pero no saben hacer lectura de la concentración del poder social o la posibilidad de un surgimiento alterno o alternativo de estados emergentes o no necesariamente los mismos de siempre en la hegemonía global. Y en ese sentido, por supuesto, López Obrador y México empiezan a tomar una voz de mayor altura gracias a que, por supuesto, en México hay una comunión de la población y la sociedad con su presidente, que en una retroalimentación social colectiva
de legitimidad política alcanza, por supuesto, un nivel inusitado para contradecir a estos malos vecinos del mundo, acostumbrados a que todo el mundo se les subordine, a que no se les levante la voz, a que no se les contradiga igual que aquellos caprichosos de Europa, aunque si bien guardaremos un capítulo aparte para hablar de aquellos. Luego entonces, lo que además queremos comentar es que este fracaso anunciado de la Cumbre de las Américas es que, además de todas estas negativas y especie de contradicciones, de refutaciones, de altercados inclusive, con senadores, congresistas de Estados Unidos, con el presidente, que han querido calumniar en esa misma estrategia y táctica de descalificación, como a Maduro, que le quieren calumniar de ser un estadista narco bueno, como se quiere también escandalizar de que no puede haber en Cuba libertad de expresión porque se carcela a los opositores. Ahora también en México se quiere escandalizar de que se matan a los periodistas porque López Obrador públicamente habla mal de ellos. Pero como siempre su análisis está más enfocado en una noticia falsa, fake, que en una realidad fundamentada y comprobada. Por eso Obrador le pidió a estos congresistas que presenten pruebas, porque él sí tiene pruebas de que ellos reciben dinero de la industria de armamento norteamericano. Muy grave realmente que se les diga eso públicamente a los congresistas, porque vemos que la corrupción no solamente está en México. Como les digo a mis alumnos, la corrupción no es un accidente del capitalismo. La corrupción es un elemento constitutivo de las sociedades capitalistas. Y Estados Unidos, por supuesto, también es un Estado corrupto. Hablaremos con más detalle en otro momento sobre estas cuestiones. Por lo pronto nos quedamos, pues, que en realidad es la misma mecánica de descalificación amedrentar. Yo mismo le he respondido al embajador en Twitter, inclusive etiquetando a mi Biden las armas con las que matan a los periodistas, de los cuales ustedes se duelen. Esas armas provienen de Estados Unidos. Esas mismas armas que mataron a los niños en las escuelas y a las maestras de las escuelas recientemente en la sociedad norteamericana. Así que vemos aquí como los mismos fenómenos de la realidad, ahí sí, como otra forma de evidencia, se hace patente, les contestaría yo a los congresistas, se hace patente toda su falsa propaganda, porque se escandalizan de que mueran periodistas en otros países, pero no se escandalizan que las armas provienen de ellos. No se escandalizan tampoco de que en esta misma inauguración de la Cumbre de las Américas hubo violencia por parte de agentes de la policía con una brutalidad desmedida en contra de manifestantes en el país de la libertad, tal como ellos se anuncian, como si ellos fueran el ejemplo a seguir. Y si no siguen el ejemplo, entonces hacen la guerra ideológica, social, económica, política. Hacen la guerra estos malos vecinos del norte. Bueno, pues ellos arremeten contra su propia sociedad. Podemos verlo como podemos observar en el video. Podemos ver cómo con una brutalidad innecesaria violentan a una mujer por expresarse. ¡Wow! Increíble cómo en el país que se publica y se publicita como el más libre, una dama inofensiva con un altavoz para tratar de libremente dar su punto de vista sobre la Cumbre de las Américas,
brutalmente es puesta en peligro en su integridad, porque ya hemos visto en más de una ocasión cómo estos engendros del poder policíaco, porque hay que usar también ética, no es ponerse de un lado parcial, no es utilizar el micrófono o el espacio para hacer un tipo de activismo burdo. No, estamos haciendo una observación y un análisis académico, teórico sobre un fenómeno real que ocurre en Estados Unidos y que más de una vez o decenas o cientos de veces ocurre brutalidad policíaca del Estado norteamericano, en donde en más de una ocasión han matado ciudadanos inocentes, negros muchas veces, hispanos otras tantas, por simple hecho también de estos especie de vicios, de traumas, psicopatías que trae y contiene no solamente las autoridades de Estados Unidos, sino en otros niveles, también hay que decirlo, la sociedad norteamericana. Pero hay que leerlo, por supuesto, de una manera más cauta y con más detalle, porque es mucho más diverso la sociedad. No es lo mismo que el Estado. Y asimismo, con lo que terminamos nuestra emisión del día de ahora, observamos a otros ciudadanos norteamericanos que interpelan a Almagro cuando va a hablar de libertad de expresión, y también podemos observar en un video cómo se le reclama: ¿cómo te atreves a hablar, Almagro, de libertad de expresión cuando también han asesinado a una periodista que resultó ser norteamericana y allí no se le condena a Israel o la violencia que ocurrió con este asunto de la manifestante tampoco se le condena? Es decir, la violencia de los dictadores se condena cuando son socialistas, cuando son de izquierda, o cuando son simplemente como López Obrador, un liberal ético con un seguimiento al derecho legítimo de no corrupción, y cuando es puesto en jaque algunos elementos de los intereses económicos o políticos de Estados Unidos, bueno, sí, entonces en ese momento sí se condena a los socialistas, a los izquierdistas o a los que marquen cualquier tipo de autonomía política o económica en cualquier lugar del mundo. En lo que concierne esta cumbre de las Américas, recalcamos nosotros nuestro interés. América tiene que retomar su camino. Latinoamérica está llamado a ser, desde nuestros antepasados, desde nuestros ancestros, estamos llamados a ser una gran nación y una gran patria, como la pensaba también Simón Bolívar. Estamos hermanados por muchísimas cosas los latinoamericanos. No solamente el idioma, ni mucho menos este aspecto que para muchos no tiene tanta importancia como la religión. Otros tantos más importantes que tienen que ver con la cultura prehispánica. Los olmecas, los mayas, los incas, los mexicas, sí, lacandones y muchas otras culturas ancestrales que nos hacen ser distintos y que todavía el mundo y nosotros mismos estamos redescubriendo o interiorizando, pero que de alguna manera llevamos en nuestro modo de ser, en nuestra tradición culinaria, en nuestra tradición poética, artística, pictórica. Somos, por supuesto, los latinoamericanos una gran nación y estamos en todo el derecho de ser autónomos. Y no solamente es porque ahora López Obrador haya decidido tener un posicionamiento político adecuado al nivel del contexto internacional, de las crisis que se están presentando
en el orden puesto en jaque, en el orden mundial, y que por supuesto se tiene el derecho a reclamar el lugar legítimo que corresponde a cada país en América. Eso es lo que va a continuar todavía más en el futuro. Por supuesto, no lo puede ver esto cualquier geopolítico que ustedes vean por ahí. Para eso se requiere teoría profunda, que se comprenda también la idiosincrasia que acompaña la genética cultural de México. No, por supuesto, no lo podrá ver tan fácilmente un libanés o alguien que se considera libanés. No lo podrá ver también un judío que se sigue sintiendo judío o cualquier otro criollo que se sienta más hispano que verdaderamente mestizo o simplemente americano, indoamericano también, como algunos han subrayado, Evo Morales y demás. Luego entonces, no es para nada un desvío de tema esta conclusión y esta forma en que estoy tratando de terminar la emisión de este día. Antes bien, es una legítima reivindicación que no solamente es López Obrador o los mandatarios de Bolivia, de Cuba, Venezuela y Guatemala y todos los latinoamericanos que se suben a la aptitud y al empoderamiento de retomar el lugar legítimo, autónomo, libre, sin la injerencia norteamericana, para reivindicarnos como Estado-naciones, sino también son los pueblos los que tenemos todo el derecho social, colectivo, histórico de reivindicarnos como cultura. Y ojo que en esto nadie nos va a detener. Como decía Salvador Allende, la historia no se detiene ni con el crimen ni con el asesinato. Por el contexto de hoy, en esta cumbre de las Américas, yo añadiría, no se detiene tampoco con estados imperialistas que creen que porque dominan un tiempo, unas décadas, el contexto hegemónico del mundo o de un continente, no por eso se va a detener la historia. Estados Unidos, como el Imperio de Roma, tarde o temprano terminará su control y su hegemonía. Y será algo sano para el mundo. En otro análisis platicaremos a profundidad desde un punto de vista filosófico por qué es tan vicioso, tan pernicioso, no solamente el monopolio de un Estado por encima de otros, sino particularmente por qué el monopolio de Occidente ha sido tan pernicioso, tan vicioso, tan viciado, tan perjudicial y negativo para el mundo. No por algo, el mundo se encuentra en la crisis ecológica, en la crisis económica y de inminentes destrucciones masivas por esta forma de hacer política occidental que representa la modernidad capitalista. Así que veremos cómo termina el asunto de las cumbres, pero me he permitido y les agradezco que hayan seguido esta reflexión, por qué no decirlo a profundidad, no solo teórico-política, sino esta reflexión también humanista, cultural, filosófica, acerca de lo que realmente implica esta cumbre que todavía no llega a darse en realidad. Tiene que forjarse en un plano de mayor equidad, de un realce justo, para que de verdad todos los países de América acudan con voz y voto para poder retroalimentar un futuro mejor para todos y no solamente para unos malos vecinos. En fin, muchas gracias. Regálenos por favor Solay. Nos ayudará a llegar a otros también para coadyuvar en esta tentativa de profundizar en la comprensión
de todo lo político, pero añadiendo también una comprensión de los elementos culturales, ideológicos que están atrás y que muchas veces no se platican para comprender mejor el mundo. Denle a la campanita para que sean notificados de nuestra siguiente emisión. Gran abrazo para todos y, como siempre, muchas gracias. Hasta pronto.